vamos a ver el teorema de dualidad lagrangiana fuerte. Voy a renunciar el resultado porque quiero ser un poquito más detallado en las consecuencias del teorema. Profe, una ¿Sí? pregunta. Ujú. Es que la guía 2 va a ser también como con el beneficio para subir un poco la nota de las tareas 3 y 4 como lo había hecho para las otras tareas, o es la guía para el examen, no? O sea, Para el alguien me pidió capítulo. material para el examen y lo subí, ¿ok? El tema de si van a haber puntos o no es algo que preferiría primero hablar con los ayudantes, porque como ven, tienen que hacer harta corrección todavía y no sé Sí, es verdad. que estemos bien con los plazos, ¿no? Sí, por ¿Ya? eso Así que, pregunta. sí. Sí, por ahora solamente material extra para quien lo necesite. ¿Ya? Les Ya, aviso si es que hay novedades respecto a eso. vale. Entonces habíamos dicho, el único supuesto quizás fuerte que hacemos es que el dominio de las funciones G sub i son todo el espacio, o sea, no tenemos más infinito asociado a las restricciones. ¿Ya? Lo cual igual a mí me parece natural, digamos, porque la idea de las restricciones es que como que cuantifiquen el grado de violación de una restricción, no que sean una cuestión así como una barrera, ¿ok? Esa es un poco la idea. Em, ya, consideramos el programa convexo con restricciones funcionales P, que corresponde a minimizar f de x con gi de x menor o igual que 0 para todo i igual 1 hasta m, y que podemos escribir equivalentemente en su forma lagrangiana, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí mínimo en el primario restricto, pero vamos a asociar multiplicadores a cada restricción y podemos escribir la función objetivo de esta forma. Y a este objeto que está acá, a esa función le llamamos lagrangiano de x, lambda. Así como su dual. Y el dual corresponde al problema de eh, minimizar también. Vamos a escribir el dual en su forma convexa sobre lambda mayor o igual que 0 del supremo de x en e de menos el lagrangiano. O sea, menos f de x más sumatoria lambda i gi de x m. Ahora, esto también se puede escribir equivalentemente como perdón, y aquí voy a poner mejor, para aclarar esto, este lagrangiano solo corresponde a esta parte, a esa igualdad. Ya, y este problema también se puede ver equivalente como eh, menos la maximización sobre lambda mayor o igual que 0 del ínfimo del lagrangiano. Con x en el espacio. Ya. Entonces, típicamente cuando ustedes resuelven un dual, lo que hacen es mirar, o sea, cuando resuelven un problema a través de Karuch-Tucker, lo que hacen es resolver este problema, ¿verdad? Como que miran agregan los multiplicadores y toman gradiente igual a 0. Y eso justamente están mirando esencialmente el dual, con la restricción de que los multiplicadores sean mayor o iguales que 0.
suponer que hay condición de calificación de Slater, vale decir que existe un X gorro en el dominio de F, tal que GI de X gorro sea menor estricto que 0 para todo I desde 1 hasta M. Ya, si tenemos todo eso, entonces existen dos alternativas. La primera es que el valor del primal sea menos infinito. Eso va a implicar que el valor del dual va a ser más infinito. Y el conjunto de soluciones del dual es todo el espacio. Básicamente. En segundo lugar, podemos tener que el valor del primal es finito. Está en R. El valor del primal más el valor del dual es igual a 0. Eso en particular va a implicar también que el valor del dual es un número real. Y el conjunto de soluciones del dual es un convexo no vacío y acotado. Y acotado. ¿Ya? Además, en este último caso, todo X estrella solución del primal tiene un multiplicador de Lagrange asociado. ¿Sí? Profesor, que si Sí. se satisface la condición de calificación de Slater, ¿qué significa? Es lo que escribí aquí. Las dos alternativas. No, la ecuación esa de que existe un X barra en el dominio Sí. de F, eso. Pero el martes vimos que eso implicaba otra cosa. Claro, pero esta es la condición más fuerte. O sea, la idea es que bajo esta condición uno tiene que la función valor es finita y continua en una vecindad del cero. Y de ahí saca... Ok, digamos, perfecto. entonces existe lambda estrella en Rm más, tal que por una parte se tiene que lambda i por g de x y estrella, g de x estrella es igual a 0, perdón, g sub i de x estrella es igual a 0 para todo i desde 1 hasta m, o sea, holguras complementarias. Y por otra parte vamos a tener que x es la solución irrestricta al problema de minimizar el lagrangiano. Cuando yo fijo el multiplicador de Lagrange como el lambda estrella. ¿Ok? Ya, todo eso es el teorema. Entonces, es más largo que como lo escribí la clase pasada, pero ahora está muy mejor detallado, digamos, cuáles son todas las hipótesis y las consecuencias. ¿Hay más preguntas sobre el enunciado? Yo. Sí. Los apuntes dice, además, todo X estrella perteneciente a la solución, bla, bla, bla. Pero usted puso ahora, además, en este último caso. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuando se logra el inciso 2 o cuando siempre? El último caso es 2. Por eso, en los apuntes que está escribiendo ahora, ¿Ya? dice que se restringe a eso, pero Sí. en los apuntes dice como siempre. No, entonces los apuntes están malos. No estoy mirando los apuntes, de hecho, ahora. Ya, perfecto. Okay. Ya, voy a revisarlos después, si tengo tiempo. Ok, entonces, bueno, ¿hay más preguntas? ¿No? Ya. Entonces habíamos comenzado la demostración de esto la clase pasada y mucho de la demostración, de hecho, lo explicamos a través de cuando presentamos el formato de dualidad lagrangiana. Bueno, lo primero que hay que decir es que
claramente el valor de P es menor que más infinito. Si estamos bajo la condición de calificación de Slater, o sea, existe un X barra, ya que el valor de P es menor o igual que f de X gorro. Y esto es menor que más infinito. ¿Verdad? X gorro es un vector. Sí, perdón. Que, o sea, ahí está diciendo que claramente el valor es acotado, pero en la condición 1 decía que podía ser como infinito, entonces como que no. No, pero menos infinito. Ah, así. Ujú. Claro, entonces, lo que no puede ser más infinito, puede ser menos infinito. Entonces, caso 1, que se lo vimos la clase pasada, es que el valor del primal es igual a menos infinito. Y ese no hicimos cargo la clase pasada. Lo que dijimos es por dualidad débil, que eso sí lo probamos la clase pasada también. Tenemos que el valor del dual es siempre acota, ¿cómo era? Acota superiormente menos el valor del primal. Y como dijimos que el valor del primal es menos infinito, esto me da más infinito. Y como el valor, o sea, si el valor del dual es idénticamente más infinito y el dual es un problema de minimización, como lo estamos viendo aquí, eso implica que cualquier vector factible, cualquier candidato a solución, o sea, en particular cualquier lambda es óptimo, quiero decir. Ya sea porque va a ser infactible o porque es factible, pero igual alcanza valor más infinito al hacer la maximización en X acá. Entonces, conjunto de soluciones del dual es igual a todo el espacio. Ya, entonces el caso interesante es el caso 2. Ah, quizás para responder la pregunta que me hicieron antes, o sea, no es que el apunte esté malo en verdad, en realidad, lo que pasa es que, a ver, no puede haber un X estrella en el conjunto solución si es que estamos en el caso 1, ¿ya? Así que como por vacuidad, nunca se va a cumplir esa combinación. Lo que pasa es que cuando tengamos que un X estrella está en el conjunto solución, necesariamente estamos en el caso 2, ¿ya? Así que no es que esté incorrecto en el enunciado del apunte, es que se deduce de cómo está escrito que tiene que ser necesariamente el caso 2. ¿Ya? Ok, eso, para aclarar esa pregunta. Entonces, el único caso que nos queda ahora es cuando el valor del problema primal es un número real. ¿Verdad? Ok, entonces B es un número real. Acuérdense que lo que dijimos en la clase pasada y de qué depende todo esto es que al final, si uno mira aquí la función valor, ¿no? Y este es el espacio RM, el espacio de perturbaciones, nosotros dijimos, si esta función B es finita y continua en una vecindad de este punto, y ya sabemos que ese punto está en el dominio, el 0, entonces vamos a tener que por la desigualdad de Fenchel, o sea, alcanzar con igualdad, y eso nos va a dar que el valor del primario y el valor del dual son iguales, ¿verdad? Y como estamos en el caso en que B de P es un número real, también va a haber una igualdad, pero ambos van a ser números reales. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, básicamente, es demostrar que esta función valor es finita y continua en torno a 0. ¿Ya? Entonces, esto implica, acuérdense que el valor del primal es exactamente igual al valor de la función valor en 0. ¿Ok? Veamos ahora que B
es finita y continua en 0. Y aquí es donde vamos a usar la condición de Slater y vamos a usar lo que me preguntaron hace un rato de cuál era la consecuencia de Slater que habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces, la función valor, acuérdense que se define de esta manera. Y como esto es un ínfimo, siempre lo podemos acotar por cualquier valor que nosotros nos queramos dar. Por ejemplo, nos podemos dar x gorro. Entonces, x gorro, lo importante es que esto es un número, esto es menor que más infinito. Y este chi de r menos va a ser, bueno, gi de x gorro más i sub i igual 1 a m. Entonces la gracia, quizá de hecho esto lo debería dejar en rojo. Esto es menor que 0, ¿verdad? La condición de Slater nos decía eso. Si todos esos coeficientes son menores que 0, entonces va a existir una vecindad de y. Yo puedo escoger, digamos, por ejemplo, yi en el conjunto, no sé, g sub i de x gorro medios, menos gi de x gorro medios, por decir algo, y voy a tener que esta función indicatriz nunca va a tomar el valor más infinito. Va a ser idénticamente igual a 0 en esa vecindad, ¿cierto? Porque estoy siempre escogiendo un rango de y donde la función indicatriz no salta, no hace que esa suma que está ahí se vuelva positiva o mayor o igual que 0. Y por ende, vamos a tener que esto es menor que más infinito para todo y perteneciente a una bola de un cierto radio, que no voy a especificar, pero tiene que ver con estas condiciones que están aquí, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí, profe, yo no me acuerdo una cosa, las perturbaciones tenían, o sea, pueden ser negativas, ¿cierto? También. El espacio de perturbaciones es Rm, así que pueden tener cualquier signo, pero claro, la idea era, o sea, sí, justamente, y de hecho, por ejemplo, una cosa que habíamos mencionado antes, que si yo tengo un X que está violando las restricciones, yo puedo relajar el Y y hacerlo suficientemente negativo, por ejemplo, para que se vuelva factible, ¿verdad? Ah, sí, sí, me acuerdo de eso. Entonces el rol de las perturbaciones es justamente como hacer cualquier X factible. Así. Ya. Entonces tenemos que esta función b no solamente toma un valor real en un punto, ¿verdad? Que es el 0, pero tenemos una vecindad en la cual tenemos garantizado de que vale menor que más infinito. Y esto que está aquí vale igual a 0. O sea, no igual a 0, sino que algún valor real. Entonces les voy a dejar de ejercicio, esto lo hice antes en el curso, pero quizás no se acuerdan. Pero, profe, Sí, escucho. B0 en R no es como fácil de reemplazar simplemente I igual 0 porque I igual 0 está en la vecindad. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que probar que B0 está en R no sería simplemente reemplazar, o sea que ya tenemos que 0, o sea, I igual 0 está dentro de la vecindad, por lo tanto ya sabemos que está en R, ¿o no? O sea, B de 0 está en R. Eso es por hipótesis, ¿verdad? Y lo otro que concluimos por la condición de Slater, que en una vecindad de 0, la función valor nunca vale más infinito.
Pero Ah, ya. Pero en el fondo es usar las dos cosas para poder concluir. Ya. sí, porque, o sea, lo que podría pasarte, por ejemplo, también, imagínate que f fuera una función lineal y que las restricciones son medias triviales. El ínfimo podría ser siempre menos infinito. Si la función es lineal y estoy en un espacio no acotado, siempre puedo quizás buscar una dirección de descenso y hacer valer ese ínfimo menos infinito. Entonces, es la combinación de que b de 0 está en R y que b de i es finito en una vecindad de 0, lo que me va a permitir concluir lo que quiero concluir. En particular, por ejemplo, este ejercicio que les digo es una función convexa que vale 0 en un punto y tiene una vecindad en torno a ese punto en el cual vale menor que más infinito, nunca puede valer menos infinito en ninguna parte. ¿Ya? Y esos son ejercicios que hicimos cuando hablamos de convexidad bien atrás en el curso, así que ahí este es un ejercicio que pueden hacer para repasar la materia del principio. Ya, entonces vamos a usar ese hecho ahora. De hecho, estamos en el contexto ahora. Tenemos que V es... acuérdense que esta función es finita en torno a una vecindad de 0, que pongamos V de i, de hecho, pertenece a R para i en una vecindad de 0, pongámosle delta tilde, con delta tilde mayor que 0. Y si una función es finita en una vecindad, entonces tiene que ser continua. Eso lo probamos también, bien atrás en el curso. ¿Ya? ¿Qué ganamos con que esta función valor sea finita y continua en 0? Es que vamos a tener igualdad en la desigualdad de Fencher. Y acuérdense que aquí, como estamos multiplicando por 0, esto me da 0. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Claro, y nosotros sabemos que como esto siempre es una desigualdad, ¿verdad? A ver, dejémoslo así. Por ahora voy a solamente dejar escrito eso. Ya. Perdón, ¿esto era por desigualdad de Fencher, dijo? Sí, o sea, esta es la definición, es una de las definiciones del subdiferencial, ¿cierto? El subdiferencial es el conjunto de vectores que alcanza igualdad en la desigualdad de Fencher. Ok. Vamos a probar ahora lo siguiente, que es el lambda estrella tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. ¿Ya? En efecto, bueno, primero observemos lo siguiente. Notemos que b de 0 corresponde al ínfimo, ¿cierto? De f de x más sumatoria de las indicatrices de r menos de g sub i de x igual 1 a m. Nuestra hipótesis inicial es que este problema de minimización de x tiene valor que es menor que más infinito, ¿cierto? Que es un número real.
Si esto es un ínfimo y ese ínfimo alcanza un valor finito, entonces para cualquier rango de delta que yo me dé de error, si quieren, siempre existe un x delta en el espacio, tal que f de x delta, o sea, de partida vamos a tener que todas las restricciones se satisfacen porque esa es la única forma de que la indicatriz sea finita. Y f de x delta es menor que b de 0 más delta. ¿Ya? Esto por definición de ínfimo no va. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me interesa eso? Es porque ahora vamos a decir vamos a tomar un y vector menor o igual que 0 y vamos a decir lo siguiente. F de x delta, por lo que escribimos ahí arriba, es menor que b de 0 más delta. Por desigualdad del subdiferencial, o sea, aquí vamos a utilizar esto si quieren. B de 0 es menor o igual que B de I más menos lambda estrella, coma, I menos 0. Ahí ocupé la desigualdad del subdiferencial, más delta. No en el formato de igualdad de Fencher, sino que la desigualdad del subdiferencial alternativa, digamos. Cuando yo tomo cualquier punto y digo el subdiferencial tiene que satisfacer un gap aquí, o sea, eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Lo que siempre hemos llamado la desigualdad subdiferencial. Ok, entonces, a partir de eso, como el BDI es un ínfimo y... ¿qué quiero decir? Perdón. Si Y está en R-, entonces ciertamente eso va a implicar que GI de X delta más Y sub I va a seguir siendo menor o igual que 0, ¿verdad? Va a ser factible, por lo tanto la función indicatriz que está ahí arriba también vale 0, y por lo tanto esto va a implicar que X delta es factible para PI, ¿verdad? Así que la función valor de I como un ínfimo ciertamente va a ser menor o igual que f de x delta menos lambda estrella, I más delta. Estos dos tipos se me cancelan y obtengo la conclusión de que lambda estrella, I es menor o igual que delta para todo I en R menos M y para todo delta mayor que 0. Bueno, ahora lo que puedo hacer es tomar el límite. Fíjense que Y y lambda estrella no dependen de delta. Así que lo que puedo hacer aquí es tomar delta tendiendo a 0. Y esto me va a implicar que lambda estrella, I es menor o igual que 0 para todo I perteneciente a M, R menos M, ¿verdad? ¿Qué me dice eso sobre lambda estrella? Lo que me está diciendo es como lambda estrella es un vector, ¿verdad? Que cada vez que yo le tomo producto interno con un vector que está en R menos, que es este Y, ese lambda tiene que dar un producto interno negativo. O sea, lambda estrella tiene que pertenecer al cono normal de Rm-, ¿verdad? Tiene que estar acá. Y el cono normal de Rm- es Rm+.
Por lo tanto, lambda estrella tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿qué había utilizado de la primera a la segunda línea? De la primera a la segunda línea, de acá, Sí. que X delta es factible para el problema de minimización P sub I, en el sentido de que estas restricciones están satisfechas. Ah, el X delta que sacó del ínfimo. Sí. En el fondo, si tú tomas un Y en Rm menos, solamente estás haciendo más fácil satisfacer las desigualdades, ¿verdad? Así que mi vector de Slater sigue siendo factible. O sea, no, perdón, mi X delta sigue siendo factible. Y como este BDI es un ínfimo, ese valor tiene que ser al menos tan bueno como el que me entrega X delta. Ya. Ya, entonces es una manera un poquito enredada de deducirlo, pero no conozco ninguna más fácil. Eso se obtiene básicamente a través de esta condición de normalidad. Pero bueno, obtenemos que este lambda estrella, que es nuestro candidato multiplicador de Lagrange, efectivamente es mayor o igual que 0. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es, sea ahora X estrella, aquí estamos ya en la última parte del teorema, ¿verdad? Vamos a tomar una solución óptima. Y sea lambda estrella perteneciente al subdiferencial de B en 0. Que ya sabemos que es no vacío. Entonces, vamos a ver las holguras complementarias primero. Para todo x en E, vamos a tener que f de x es mayor o igual que la función valor de menos g de x. Fíjense acá el truco que acabo de hacer. Esto es un truco sucio. Yo les dije que siempre que tengo un x, puedo volverlo factible tomando las variables de perturbación al menos tan negativas como potencialmente la violación de restricción que tenga ese x, que es justamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Así que en el fondo, al tomar esos valores de y, lo que estoy haciendo es volver este x factible. Y por ende, como es factible, tiene que ser mayor o igual que el ínfimo. ¿Ya? Ahora voy a ocupar la desigualdad del subdiferencial o del subgradiente en 0. Este b en este punto tiene que ser mayor o igual que b de 0, más lambda estrella, coma, menos g de x menos 0. ¿De acuerdo? Y b de 0, como x estrella es solución del problema P, podemos reemplazar este b de 0 por f de x estrella. Y aquí me queda menos. Profe, ¿Sí? dos cosas. Uno, ¿qué significa HC? Holguras complementarias. Ah, ya. Voy Y a lo poner otro, en el ¿en enunciado. qué consistía el truco? El truco consiste en hacer el x que tengo aquí. Este x en E puede o no puede ser factible, ¿ok? Pero al poner. Para todo X. Sí, es un x cualquiera. Y lo que estoy haciendo aquí es reemplazar un y que siempre va a hacer que x sea un vector factible para el problema primal. Porque si tú te Claro, fijas en el primal, estás sumando el g de i de x más y. Y justamente estoy haciendo para que se resten, ¿no? Para que me dé 0. perfecto. Ya. Entonces, esto es lo que obtenemos. Si ahora usamos x igual a x estrella, vamos a obtener lo siguiente. Que lambda estrella, g de x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Ahora, esto implica, o es un sí solo sí, el producto interno de estos vectores, vale decir lambda y estrella, g sub i de x estrella
es mayor o igual que 0, pero nosotros sabemos que este tipo de aquí, el lambda, este lambda es mayor o igual que 0, y este GI de X estrella es menor o igual que 0, ¿verdad? Porque es factible. X estrella es solución óptima. Así que aquí yo tengo una suma de números que son todos menores o iguales que 0 y que me suman algo que es mayor o igual que 0. Entonces la única conclusión posible es que todos estos coeficientes sean 0. ¿Sí? Y eso es holguras complementarias. Ya, ahora la condición de primer orden, también la voy a escribir en el enunciado. Vamos a usar esta misma secuencia, esta desigualdad que probamos acá, estrella. Tenemos que f de x estrella es menor o igual que f de x más sumatoria de lambda y estrella que sub i de x, ¿verdad? Y igual 1 a m. Ahora, x estrella es factible, ¿verdad? Porque es óptimo, así que esto implica que no importa lo que yo ponga acá, esto que estoy agregando aquí siempre es menor o igual que 0. Así que ciertamente si f de x es menor o igual que esto, ya que es menor o igual que 0. Así que claramente a partir de esa desigualdad, como esto se cumplía para todo x en e, tengo que x estrella pertenece al argmin del lagrangiano. Profe, perdón, ¿qué es lo que había marcado con asterisco? Que sale ahí por otra parte por asterisco. Ahí, esto, o sea, no debería usar asterisco porque ya lo había usado, de hecho. Voy a ponerle estrella. Esa. Ujú. Con eso terminamos la demostración del teorema. Creo que lo único que me faltó explicar es por qué el conjunto de lambda es un conjunto. Sabemos, o sea, sabemos que es no vacío, ya probamos que es no vacío, pero no probamos que era convexo y acotado. Entonces lo voy a poner aquí como una observación final. Conjunto de multiplicadores de Lagrange, ya lo dije, pero lo repito acá, es menos el subdiferencial de b en 0. Perdón, ¿eso es lo que dijo? Dije, no. Claro, porque probamos que lambda estrella es mayor o igual que 0. No, ese subdiferencial. Perdón. Sí, no, ese es el subdiferencial de b en 0. Y es convexo, no vacío, cerrado y acotado, ya que b es finito y continuo en 0. Acuérdense que una de las propiedades que probamos para funciones convexas es que el subdiferencial es un conjunto que es no vacío y compacto, cuando la función es finita y continua en 0, o sea, en el punto respectivo.
¿Ok? Profesor, ¿Sí? la sumatoria de lambda y estrellas que hay de x que puso que es menor o igual a 0 tendría que ser x estrella, ¿no? Sí, toda la razón. Eso. Ujú. Se me pasó ponerlo. Profe, yo ¿Sí? arriba, o sea, en la desigualdad que está justo arriba, como que no caché cómo usó estrella, porque lo que está en estrella se cumple para todo X. ¿Sí? Usó lo que está después, como más a la derecha. Ya. Sí, o sea, esto con esto. Sí, es como Ya, ok. la consecuencia de esa secuencia de desigualdades. ¿Más preguntas? ¿No? Ahí al final en lo último que escribió, Ujú. sale diferencial de B0 y es convexo. O Perdón, el conjunto de multiplicadores de Lagrange, subdiferencial de B en cero, es convexo no vacío cerrado y acotado, ya que B finito y continuo en cero. Sí. Ahora sí. Ya. ¿Hay más preguntas? Ya, voy a ver un ejemplo ahora. Este ejemplo, lamentablemente, no cae perfectamente en este formato de dualidad o sea, con la calificación de Slater. Es un dual, pero no vamos a tener la calificación de Slater como quisiéramos. ¿Ok? Pero ignorando ese hecho, más bien me interesa como mostrarles cómo uno calcula un dual, la energía. Entonces vamos a mirar el problema de minimización de riesgo empírico y lo vamos a restringir al caso de modelos lineales generalizados. En inglés lo pueden encontrar como GLM, aunque el nombre es un poquito confuso en la literatura. Lo que vamos a hacer es, observamos muestras. Esto es muy parecido al ejemplo que les di de clasificación lineal, pero es más general. Un conjunto de muestras. A sub i, b sub i, con una distribución D, para todo i desde 1 hasta m, que satisfacen una relación lineal. Entonces, con eso quiero decir que o sea, el modelo A, X existe y estrella en RD, tal que A de X es igual a B, potencialmente con un cierto nivel de ruido, digamos. Si es que yo escojo A, B muestreado de esta distribución. ¿Ya? Entonces, los pares que yo observo de A, B satisfacen una relación lineal, así como típicamente ustedes conocen un modelo de regresión lineal. Lo que hace que esto sea un modelo lineal generalizado y no un modelo lineal simplemente es que le vamos, quizás, la función de regresión no necesariamente es el horror cuadrático medio. ¿Ya? Vamos a elegir una función de penalización distinta. Entonces, y la pregunta que queremos hacer acá es cómo estimar X estrella. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo minimizando una función de desajuste o pérdida, se le llama a veces.
Entonces, vamos a darnos una función objetivo que le voy a llamar phi i de i, x, que va a ser una cierta función de pérdida asociada al error que cometemos donde si cometemos cero error, vamos a decir que, o sea, si nuestra predicción es correcta, por ejemplo, L de 0 es 0, así que vamos a estar bien, vamos a tener cero error. Y va a ser convexa, es una función de pérdida. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, entonces el problema de optimización que vamos a mirar va a ser un problema de minimizar X en RD, muy parecido a lo que han visto en tareas anteriores. Más un término de regularización. Entonces esto es como, esta es la pérdida empírica. Y esto es un término de regularización. Que vamos a asumir que es convexo. O podría ser fuertemente convexo. Ok, ¿hay preguntas hasta ahora? ¿No? Quizás. No. Ya. Bueno, esto igual es un modelo que ustedes han visto antes, así que supongo que no es tan extraño. Lo que queremos hacer ahora, bueno, hay varias cosas aquí que hacen este problema difícil, digamos. Entonces, un problema puede ser, por ejemplo, alta dimensionalidad. Y eso podría ser, por ejemplo, si es que el D es muy grande, más grande que N. Cada paso de este método va a involucrar calcular gradientes de funciones en RD, digamos, y eso puede ser costoso. Entonces, pero otra dificultad tiene que ver como con el grado de acoplamiento que hay entre estas funciones. O sea, por ejemplo, si esta función que tuviéramos acá, esta suma, fuera separable, fueran un montón de funciones que cada una depende de un xy distinto, sería mucho más fácil, por ejemplo, quizás, no sé, pues minimizar cada una de estas funciones de manera individual. O sea, en el fondo las variables ya se vuelven separables, por lo tanto el problema de optimización se hace mucho más sencillo. Es como que cada problema se desacopla, salvo por el término regularización, ¿verdad? Entonces, uno podría argumentar que sería conveniente quizás tratar de separar estas dependencias mutuas que hay entre el vector X de la solución en los distintos términos de los phi sub i. ¿Ya? A esto me refiero que estos phi sub i al final están todos acoplados por una misma variable de optimización que es X. ¿Ya? Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es cómo uno puede usar la dualidad para como buscar una forma de separar estos problemas, de hacerlo más sencillo. Entonces, una forma es introducir variables, no sé cómo llamarle estas variables auxiliares si quieren. Entonces,
lo que vamos a decir es lo siguiente, es como cada término que aparece en estos phi sub i lo voy a reemplazar por un phi sub i de un zi. Esos son variables reales. Donde vamos a tener una restricción del tipo AX igual Z. Entonces, si se fijan, lo que hicimos ahora fue separar ocupando variables auxiliares zi, y cada zi se linkea con la variable x original a través de una restricción lineal, que es la que está acá, ¿verdad? Ahora, eso pareciera no haber ayudado en nada, porque incluso aumenté la cantidad de variables, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer ahora es mirar el dual asociado a este problema de optimización con esta restricción lineal. ¿Ok? Y ahí vamos a ser capaces de simplificar de manera significativa este problema. Entonces, primero noten que tengo una restricción de igualdad, ¿verdad? Y yo el análisis que hice de variable lagrangiana lo hice para problemas con restricciones con desigualdad. Ahora, como las restricciones acá son lineales, yo podría reemplazar esta igualdad por un menor igual y un mayor igual, y estoy en el caso de restricciones con desigualdad, ¿verdad? Y eso va a implicar que si tengo restricciones con desigualdad, por un lado, voy a tener quizá unos ciertos multiplicadores, llamémosle alfa más, nRn más, y para las otras restricciones voy a tener quizá alfa menos en R menos n, y las restricciones son iguales. Cada restricción de desigualdad tiene asociada una restricción análoga de desigualdad reversa. Entonces, cuando yo haga el lagrangiano, lo que voy a poder hacer es reemplazar en el lagrangiano alfa por alfa más menos alfa menos, y voy a tener una variable ahora que restricta. Entonces, si ustedes hacen todo eso, que en realidad la teoría de Karush-Tucker ustedes ya la conocen de antes, ya saben que los multiplicadores asociados a restricciones de igualdad no tienen signo, pero aquí lo que les estoy explicando que también se deduce del teorema que acabamos de mostrar, uno puede considerar un lagrangiano de esta forma. Y la gracia es que en este lagrangiano este alfa es restricto. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ya, y este era en el sentido que yo les decía que este problema, cuando ocupe dualidad lagrangiana, no cae exactamente en el contexto del teorema que acabamos de demostrar. Porque en particular, dado que hay restricciones de igualdad, no vamos a tener ningún punto interior factible, no vamos a tener una condición de Slater. ¿Ya? Pero el tema es que cuando hay restricciones de igualdad lineales, uno puede restringirse a su espacio generado, etcétera, como al interior relativo, y uno podría argumentar que igual hay dualidad fuerte. ¿Okay? No lo voy a hacer porque tampoco es muy importante para este ejemplo, pero se los dejo ahí como planteado para que al menos sepan de que en el caso en que hay restricciones lineales no hay problema, digamos, yo puedo hacerme cargo de ellas de manera independiente. Ok, pero más lo que me importa ahora, calculemos, dado que este es el lagrangiano, cómo se ve la función objetivo del dual. ¿No? Y si es que el dual es más fácil que el primal, que esa es como un poco la promesa que yo le hice. Entonces, en el dual lo que vamos a hacer es maximizar con alfa nRn, esas son las variables duales, y vamos a resolver de manera exacta en las variables primales, ¿verdad? Este problema de optimización, que ahora es restricto. Ahora, ¿cuál es la gracia de este problema? Es que ahora sí que todo se me desacopla, ¿verdad? Porque como ya no hay variables o sea, la vinculación entre A, X, o sea, perdón, X y Z está ahora penalizada en el lagrangiano, así que ya no tengo que preocuparme de mantener factibilidad de ningún tipo.
tenemos lo siguiente. Y fíjense que podemos perfectamente separar, o sea, este mínimo, como todas las variables ya están desacopladas, yo puedo hacerlo entrar, por ejemplo, aquí, juntar todas las variables que dependen de z. Me va a quedar, por ejemplo, voy a hacerlo así, mínimo de z en Rn, 1 partido por n, sumatoria phi sub i de zi, menos alfa i por zi, más mínimo de x en Rn. De hecho, perdón, déjeme poner acá ínfimo porque no sé si se alcanza todavía. Y la función objetivo que me queda acá es lambda phi de x menos, voy a escribirlo así, alfa traspuesto, o sea, perdón, a traspuesto alfa por x. Y ahora les pregunto a ustedes si identifican algunas cosas familiares en estos términos. Por ejemplo, este de aquí. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, hagamos un paso más. Aquí voy a hacer entrar este ínfimo en z dentro de cada uno de los z individuales, porque si se fijan, estas variables ya están separadas, así que... Y voy a hacer un paso extra. Voy a multiplicar por menos 1 adentro y afuera, o sea, sacar el menos. Me va a quedar esto. Y aquí me va a quedar un supremo de zi en R, de alfa i por zi menos phi de i de zi. Entonces les pregunto a ustedes ahora, ¿reconocen ese objeto? Phi estrella. El phi estrella, correcto. Déjenme ponerlo así. Quizás voy a sacar multiplicando acá. Y acá podemos hacer algo muy parecido, ¿verdad? Estoy aislando todo perfectamente para que me aparezca la conjugada de alguien en todas partes. Así que el dual corresponde a menos esto sería, ¿analice bien esto? Claro, alfa i por n. Perdón, me equivoqué en un detalle. Sí, aquí cuando agregué esto alfa i zeta i a la suma me faltó multiplicar por n. Dado que hay un promedio, no una suma. Y lo mismo acá. Dado eso, entonces lo que me aparece aquí es la conjugada de phi sub i en el vector alfa i por n. Y aquí me aparece lambda por phi estrella en el vector A traspuesto alfa partido por lambda. ¿Verdad? Así que la función, fíjense, la función dual es más parecida a lo que yo le había dicho que antes sería conveniente. Aquí tenemos una función que es separable. Y el único link entre estas variables, o sea, entre estos términos separables, viene dado por el término regularización. ¿Ya? Pero ya no tengo estas sumatorias que todas dependen de variables que son compartidas. Entonces lo que yo podría tratar de hacer es como optimizar esta función
Bueno, no va a ser necesariamente fácil resolver este problema, pero lo que sí es argumentable es que es más fácil de resolver que el primal. Entonces, y lo otro interesante, de hecho lo voy a poner aquí. O sea, no hicimos desaparecer completamente la dependencia de la dimensión, dado que la matriz igual aparece en alguna parte, la traspuesto, pero podríamos decir aquí que casi completamente. Es natural que no poder eliminar completamente la dependencia de la dimensión, pero solamente aparece a través del término regularización. A través. Y pues, para aquellos de ustedes que ya hayan tomado un curso de aprendizaje estadístico, por ejemplo, si uno hace la versión kernelizada de este problema, este problema, como está escrito, ya es planteable incluso en dimensión infinita, porque esa matriz A que estamos escribiendo uno podría escribirla a través del kernel, digamos. Entonces uno puede hacer evaluaciones del kernel en vez de hacer evaluaciones del objeto en dimensión infinita. Entonces, eso es un beneficio del dual. Entonces, si hay dualidad, yo les digo, hay dualidad fuerte. Lo que pasa es que no tuve tiempo de darles las herramientas para probarlo en este curso, pero créanme, hay dualidad fuerte. En este caso, como escribí el problema dual como el problema de maximización, tenemos que el valor del primal es igual al valor del dual. Ya, y por ende, y lo que vamos a hacer ahora es mirar, entonces escribamos, y acuérdense que esta condición de dualidad lagrangiana viene justamente del hecho de que hay una igualdad en la desigualdad de Fenchel, ¿verdad? Entonces, voy a escribir justamente a qué corresponde la función del primal y la función del dual. Y esto que está aquí corresponde a valor del primal. Y esta que está aquí es menos la función dual. ¿Ya? Así que tenemos ese tipo de igualdad por dualidad fuerte. ¿Por qué lo escribí así? Es porque si ustedes se fijan, ahora puedo empezar a identificar términos. Por ejemplo, esto que está aquí es como parte de lo que aparece en la igualdad de Fenchel o la desigualdad de Fenchel asociada a phi sub i. Esto que está aquí similarmente para phi estrella, pero me faltan los términos de los productos internos, ¿verdad? Ahora, los términos de los productos internos surgen justamente de aquí. Así que, rearreglando un poquito esta ecuación, vamos a tener condiciones de dualidad para más explícitas, que esta que acabo de escribir acá. Entonces,
Vamos a arreglar un poquito esta ecuación. Entonces, si yo saco, por ejemplo, de acá, ¿qué es lo que necesito? No, de hecho lo voy a poner a la fuerza, ¿no? Digamos, alfa, lo que me falta aquí es poner alfa i por n por z i, ¿verdad? Z i estrella. Ah, perdón, ¿y por qué puse acá B? Estoy hablando, esto es Z. Ya, justamente, perdón, lo que me faltaba agregar, sacando este término de aquí, de ese producto interno, obtengo esto que está acá. Y por otra parte, voy a tener phi de x estrella más phi estrella de... ¿y por qué puse un menos acá? Perdón. Esto es A traspuesto. Alfa estrella partido por lambda. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Sí, pues aquí me equivoqué, perdón. Voy a ponerlo en rojo para que se... Esto es un más. Ahí se me pasó un signo. Dado ese más, aquí voy a tener menos. Y por lo tanto aquí también voy a tener un menos. Ya. Y dado esos cambios de signo, aquí voy a tener también un menos. Por lo tanto, claro, esto que está aquí tiene que ser menos A traspuesto alfa estrella partido por lambda. Y justamente el término que me falta en el producto del producto interno lo puedo sacar de aquí. Entonces me va a quedar... Y dado que estoy factorizando, tengo un factor común lambda, puedo aquí poner menos... ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer más que cambió? El primero ¿O el- es este. Cuando estoy empezando a calcular la función dual. Ya, perfecto. Gracias. Igual van a quedar en rojo, así que ahí los pueden después ver. A traspuesto alfa estrella, coma x estrella, partido por lambda. ¿Ya? Eso surge de ese término que marqué ahí en negro arriba. Ok, si me han ido siguiendo lo que estaba haciendo hasta ahora, pueden fijarse en lo siguiente. Esto que está acá, por la desigualdad de Fenchel, usual, en R, esto siempre es mayor o igual que 0. Y por otra parte, también por la desigualdad de Fenchel, esto que está aquí, siempre es mayor o igual que 0. Y tenemos que la suma de todas estas cosas me da igual a 0. Bueno, eso implica que cada uno de estos términos tiene que ser igual a 0, y estos términos alcanzan igualdad con 0, si solo si el vector dual es el subdiferencial asociado, o es un elemento de subdiferencial asociado al vector primario. Entonces, por la igualdad de Fenchel, vamos a tener que n alfa i estrella pertenece al subdiferencial de phi sub i en z i estrella para cada i desde 1 hasta n. Y por otra parte tenemos que menos A traspuesto alfa estrella partido por lambda tiene que ser un elemento subdiferencial de phi en x estrella. Además tenemos que satisfacer la condición de factibilidad primal, porque eso es algo que se deduce, o sea, que me obliga a la dualidad lagrangiana. ¿Ya? Entonces, eso es exactamente lo que ocurre en el óptimo. Tenemos casi un problema separable, pero no tanto. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de... ¿Cuánto tiempo tengo?
Chuta, se me está acabando el tiempo. Ya. Una observación simplemente es que si la función phi es el regularizador dado por la norma euclidiana al cuadrado simplemente, entonces acuérdense que el subgradiente, esta función es diferenciable y el subdiferencial en cualquier punto me da la identidad. Por lo tanto, la ecuación que tenemos aquí en segundo lugar, vamos a tener que menos A traspuesto alfa estrella partido por lambda es igual a X estrella. Y eso me dice que X estrella es igual a menos 1 partido por lambda, sumatoria de alfa i por A sub i. Es una conclusión usual que surge en los problemas de, ¿cómo se llama? De modelos lineales generalizados. X estrella siempre pertenece al generado de los vectores de input que tenemos en nuestro dataset. Y eso es algo que, por ejemplo, la gente conoce, ¿cómo se le llaman? Aprendizaje estadístico, estos resultados. Este es el teorema del representador que le llaman. Nuevamente estoy pensando, por ejemplo, en un problema de aprendizaje no paramétrico donde mi X estrella vive en un espacio de dimensión infinita. Yo igual sé que si estoy minimizando el riesgo empírico, mi solución pertenece al span de un conjunto de dimensión finita. Por lo tanto, por más que mi problema sea no paramétrico, sea de dimensión infinita, igual la solución que yo busco es una solución que vive en un subespacio de dimensión finita. Y eso es lo que permite al final que uno pueda hacer métodos computacionales como implementables para estos problemas. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? En el ínfimo de la derecha no debe ser un signo más. Ínfimo. ¿Cuál ínfimo? ¿Eso quizás fue hace mucho rato? ¿O? Sí, parece que haya sido el signo que después cambió y lo dejó con rojo. Ah, correcto, sí. Pucha, gracias. Debería haberlo visto antes. Ya. Ok. Me queda súper poco tiempo, pero me gustaría al menos poder hablarle un poquito de un algoritmo para este problema. ¿Ok? Que este es un tópico. De aquí estamos hablando de los algoritmos que la gente usa, digamos, en el mundo real, así como con datasets gigantes. Ahora, el algoritmo que les voy a mostrar no es de eso, porque no el análisis es súper sencillo, pero no entrega lo que uno quisiera. Pero es más bien para motivar la idea. Y después les voy a dar una referencia. De hecho, se las voy a dejar escrita acá. El paper que uno puede ver al respecto es hay muchos papers que surgieron después de esto, pero este probablemente es como el que inició o el que revivió esta idea. Y la verdad es que es fácil de leer, o sea, ustedes con lo que saben de este curso podrían perfectamente leer este paper completo e implementar los algoritmos que se proponen aquí, porque son cosas que son relativamente sencillas, pero dan ganancias importantes en términos de performance. Ok. Entonces, esta es una idea que en realidad es súper vieja. Vamos a tener un problema de minimización f de x irrestricto, pongámosle, donde vamos a suponer que cada derivada parcial
es mu Lipschitz. ¿Ya? Esta es una noción de suavidad muy parecida a la que ustedes vieran de suavidad. De hecho, es equivalente a la suavidad en norma infinito. Bueno, no sé si equivalente, pero sí, yo creo que se puede deducir. Así como está escrito, no es enteramente equivalente, pero podría uno demostrarlo después. Ok, esto no quiero decir que es equivalente, pero es muy parecido a suavidad con respecto a la norma infinito. O sea, la norma 1, perdón. Porque si se fijan, lo que estoy haciendo, aquí podría, por ejemplo, tomar un máximo en las coordenadas y eso me diría como la norma infinito de una variación en el gradiente. Pero no es tan fácil, así que prefiero omitir un poquito esa discusión. Ya, el algoritmo clásico se conoce como Greedy Coordinate Descent. Y la idea es, bueno, yo parto de un x0, ¿cierto? T-1. Lo que voy a hacer es primero calculo el gradiente de la función en mi punto, después escojo el JT que maximiza las derivadas parciales y me muevo en esa dirección. Entonces digo xt más 1 es igual a xt menos, podría ser un paso cualquiera, pero pongámosle acá por simplicidad 1 partido por la constante de suavidad, que sabemos que funciona. ¿Okay? Me muevo en la dirección de sub j ocupando un paso de gradiente dado por la derivada parcial. ¿Ya? Chuta, se me acaba el tiempo. Bueno, lo que ustedes pueden probar, no voy a hacer la demostración porque ya se me acabó el tiempo, pero si ven el paper de Nesterov, en la introducción está hecho este análisis. Este algoritmo, Greedy Coordinate Descent, para f que sea suave con respecto a la norma infinito, o sea, perdón, con respecto a la norma 1, con constante mu, satisface lo siguiente. F de xt menos f estrella es menor o igual que 2 mu r cuadrado partido por t, donde r es igual al diámetro del conjunto de nivel desde el cual yo parto. ¿Sí? El análisis es sencillo, son como en el paper de Nesterov está hecho con 2 líneas, pero en realidad hay que hacer como 10 líneas. ¿Okay? Está un poquito resumido, pero... Y la idea es que en el fondo, bueno, este algoritmo no parece muy eficiente porque me obliga a calcular el gradiente completo y después me vas a hacer un paso solamente en una dirección, ¿verdad? Entonces pareciera un desperdicio de recursos. Pero la idea de Nesterov en este paper es decir, yo no voy a calcular el gradiente completo, voy a mirar, quizás estas derivadas parciales pueden tener distintos grados de suavidad en las distintas coordenadas, y lo que voy a hacer es escoger estas coordenadas al azar, con una probabilidad que depende de la constante suavidad de cada una de estas funciones. Y resulta que haciendo eso puedo obtener las mismas tasas de convergencia, o quizás un poquito empeoradas, pero en cada paso en realidad solo ocupa una derivada parcial, y no tiene que calcularlas todas. Y eso es una ganancia tremenda en términos de estos problemas que... O sea, este problema que yo les describí acá, de minimización de riesgo empírico, un problema que su dual es casi separable, por lo tanto hacer pasos de descenso coordenado implica solamente mirar derivadas de este tipo y tomarle derivada al regularizador una derivada parcial. Entonces es mucho más eficiente que calcular un gradiente completo en cada iteración. Ya. Bueno, se me acabó el tiempo, así que no voy a poder ir mucho más en detalles, pero si les interesó el tema, ahí está la referencia y me pueden hacer preguntas después.
Ok, con esto terminamos. Si hay preguntas las puedo responder.